Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. La inteligencia consiste en la labor que realiza nuestra mente de conectar de forma armoniosa cosas y sucesos diferentes que en principio discurrían independientemente a través del espacio y del tiempo. El ejemplo clásico es el de Newton, que supo unificar bajo una misma ley, la ley de la gravedad, el movimiento de una manzana al caer con el de los astros al discurrir por sus respectivas órbitas. Uno de los problemas que a partir de estos enunciados surge es el de determinar cómo la mente realiza la labor de filtro necesaria para destacar los aspectos de la manzana y de los astros que han de resultar significativos de cara a establecer la semejanza entre ellos. Aristóteles diría que esa labor de filtro empezaría en los sentidos, que inscriben su huella en la tabula rasa, en la pizarra vacía, que para él es la mente. Y a partir de esa información que recogen los sentidos, y comparando unas cosas con otras, la mente se eleva por abstracción hacia lo esencial de las cosas percibidas. Platón, por el contrario, piensa que esa abstracción desde las cosas percibidas particulares se realiza al revés, no partiendo de la información que dan los sentidos, sino por atracción hacia sus formas perfectas, de las cuales contaríamos en la mente con sus arquetipos ideales. Platón, en suma, pensaría que lo esencial no se descubriría empezando por lo que nos dan los sentidos, sino por el vislumbre que aquí, dentro de la caverna platónica, tendríamos de lo que nos llega desde el luminoso reino de las ideas. Con la ayuda de Ortega ya tenemos de antemano resuelta la opción a favor de Platón, pero nos toca ir argumentando cómo se llega a ella. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. En el principio fue el caos, si ya lo dice la Biblia. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Aplicando la idea a los márgenes de la vida humana, esto se puede constatar en el hecho de que el bebé, al nacer, se incorpora a un mundo efectivamente caótico, en el que las percepciones que va teniendo se amontonan desordenadamente y sin ningún criterio de partida, a través del cual esas sensaciones se transformen en algo comprensible y estructurado. Paulatinamente, sin embargo, el bebé va encontrando constantes en esas primeras y arrolladoras impresiones, a través de las cuales va dando forma a entidades que se reiteran y que le permiten empezar a ordenar el mundo. Mamá, papá, más otras caras y voces familiares, además de partes de su propio cuerpo que empieza a controlar, objetos familiares, rutinas y horarios, juguetes favoritos. Todas estas son constantes vitales con las que va ordenando el mundo que percibe y se construyen a base de abstraerse de cada cosa o situación concreta en que asoman, y de modo que el bebé las reconoce más allá de los detalles particulares de cada vez que aparezcan. Ese sería al final el mecanismo propio de la formación de los conceptos o generalidades con los que se va construyendo el pensamiento,
que en resumidas cuentas consistiría en la formación de ideas generales compuestas a base de unificar lo esencial de las experiencias particulares. Dejamos de momento pendiente de resolver cómo se detecta qué es lo esencial de las cosas. En el anterior vídeo de este canal, que tenía por título Pensamos gracias a que ignoramos y olvidamos, vimos cómo el neurocientífico Rodrigo Quian Quiroga había comprobado que existían neuronas que respondían no a impresiones concretas, sino a significados, es decir, a generalizaciones que abarcaban diversas impresiones concretas, previas e incluso otras posibles impresiones aún no tenidas, pero semejantes a las ya tenidas. Lo cuenta así Quian Quiroga en una entrevista. Trabajando con esquizofrénicos, dice, encontramos que había una neurona concreta que respondía a la imagen de Jennifer Aniston, a cualquier imagen de ella, o incluso a una caricatura de la popular actriz de la serie televisiva Friends. Existe una similar para cada personaje, una neurona similar. Lo interesante es que esa neurona codifica abstracciones, responde a un personaje y solo a uno, sin importar cómo se lo mostremos. No responde a los detalles, le da igual si está de frente o de perfil, porque responde al significado. Y no se ha encontrado de momento nada similar en ratas o en monos. Creo que demuestra que nuestro pensamiento está basado en abstracciones. Sin embargo, veíamos también cómo a partir de ciertas lesiones cerebrales había personajes que se quedaban anclados en las impresiones concretas, no eran capaces de generalizar y por el contrario recordaban incluso de forma abrumadora cada impresión particular. Lo recordaban todo, hasta el punto de que su mayor problema consistía en la falta de capacidad para olvidar. Ese anclaje en las cosas concretas y particulares y la consiguiente incapacidad de abstracción y de formación de conceptos, vimos que caracterizaba también a los esquizofrénicos. En suma, tanto aquellos que tenían una exagerada capacidad de recordar cosas concretas, como estos esquizofrénicos, estarían atascados en el modo de percibir propio del bebé, arrollados, pues, por la sucesión desordenada de impresiones que no son capaces de estructurar y alojar en sus respectivos conceptos. Bebés, personajes con memoria prodigiosa y esquizofrénicos estarían atrapados, por tanto, en un mundo incomprensible, en un mundo en el que las cosas no tienen un significado, un ser, en un mundo, en fin, sin sentido. Prolongaremos este hilo argumental que vamos exponiendo con la siguiente cita de Ortega. Para que el mundo tenga sentido, dice Ortega, basta con que él y las cosas en él tengan un modo de ser. No importa cuál, que sean lo que son, es suficiente. Cuando encontramos lo que una cosa es, ya tiene para nosotros sentido. Mas para el positivismo, y esto es lo que nos cuesta trabajo revivir, ninguna cosa tenía un ser. No había, según él, más que hechos. Y el hecho significa poco más o menos un cambio de las cosas. Y si no hay más que cambios, resulta que cada cosa deja en cada instante de ser lo que era y pasa a ser otra. El mundo queda convertido en un absoluto caos. El positivismo y su predecesor, el empirismo, optan pues por afirmarse en el punto de vista
que sólo considera como legítimos y verdaderos los hechos particulares, precisamente el punto de vista que podríamos denominar esquizoide, el que desecha las generalidades y los conceptos porque añaden a esos hechos nuestras construcciones mentales. Positivistas y empiristas, como buenos esquizoides, optan pues por ese mundo que, como dice Ortega, queda convertido en un absoluto caos, un mundo sin sentido. Ortega, pues, entiende que los hombres no nos conformamos con percibir los hechos, los fenómenos, como pretenden hacer los positivistas y los empiristas, sino que necesitamos ordenar esos hechos y fenómenos. Necesitamos comprender. De forma que dice también Ortega, abro comillas, comprender es por lo pronto simplificar, sustituir la infinidad de los fenómenos por un repertorio finito de ideas. Cuanto más reducido sea este repertorio, la comprensión es más enérgica. El ideal de la ciencia sería explicar con una sola idea todos los hechos del universo. ¿En qué consiste ese poder mágico de una idea en virtud del cual, puesta a un lado, pesa ella sola tanto como los hechos todos de la realidad puestos de otro? Consiste sencillamente en que esa idea aísla y define un hecho radical del que todos los demás son puras modificaciones y combinaciones. Así, la física ha aspirado a demostrar que las infinitas clases de movimientos observadas en el cosmos son casos particulares de un tipo único de desplazamiento, la caída de un cuerpo sobre otro, es decir, la ley de la gravedad. Bien, pero ¿en qué consiste ese filtro que nos empuja a seleccionar de entre todos los detalles que conforman un fenómeno o un hecho aquellos que pasarán a formar parte de su concepto, de su ser esencial? ¿Qué nos empuja a discurrir hacia esa idea general a partir de las cosas concretas y particulares? Pues de esta pregunta parte un debate que tiene casi 2500 años de historia, el que dividió las opiniones entre Platón y su discípulo Aristóteles. Aristóteles, afirmaba que la mente, para empezar, es una tabula rasa, una pizarra en blanco, y que son las impresiones sensoriales y las experiencias particulares las que van dejando su huella en esa pizarra, y por abstracción desde lo particular, partiendo de las semejanzas entre una cosa y otra, se va efectivamente llegando a la formación de los conceptos, de las ideas generales. Aristóteles partía de lo que le daban los sentidos y abstraía de ellos lo esencial. Y así, en su libro de Ánima, dice que lo inteligible ha de estar en el intelecto del mismo modo que en una tablilla en la que nada está actualmente escrito. Platón, por el contrario, consideraba que la abstracción no parte de los sentidos, de lo que los sentidos nos dan, sino de una especie de preimagen interior que en nosotros surge con ánimo de ver mejorado el objeto que perciben los sentidos. Habría, para Platón, en el ser humano, una propensión que empuja a las cosas que ante él van apareciendo en la dirección de su ideal. Es decir, que mientras que Aristóteles consideraba la imagen de nuestra mente como una generalización que empieza en lo particular sería lo primario, Platón, por su parte, consideraba que eso que nosotros empuja desde lo particular hacia lo general sería producido por un afán de mejorar,
de conducir lo particular hacia su forma de ser perfecta. Los pensamientos y conceptos que ponemos al servicio de esta labor serían como hitos que conducen las cosas particulares hacia su modo ideal de ser. Este modo ideal de ser sería lo primario, sería lo que tiraría de las imperfectas o incompletas cosas particulares hacia él. El punto de partida sería esa perfección ideal. En este combate entre gigantes de la filosofía, Platón y Aristóteles, Ortega toma posición a favor de Platón y lo argumenta así. Las ideas, en cuanto merecen este exigente nombre de ideas, no son nunca mera recepción de presuntas realidades. Entre paréntesis, esto sería lo que sostendría Aristóteles. Sino que son construcciones de posibilidades. Por tanto, puras imaginaciones nuestras o ideas puras, según averiguó hace 24 siglos de una vez para siempre Platón de Atenas, hijo de Aristón. Averiguación que a mi entender es, sin comparación posible con ningún otro, el descubrimiento más sublime y eficaz que se ha hecho hasta ahora en el planeta que habitamos y que hoy, más que nunca, constituye el alfa y el omega de todo ejercicio científico. Por tanto, Ortega se decanta a favor de la idea de que lo que, camino de la formación de conceptos, nos empuja a extraer lo esencial de cada cosa o experiencia particular, es la aspiración a llevarla hacia su modo de ser perfecto, ideal. Contamos, pues, en nuestra intimidad con un vislumbre de lo ejemplar, lo que nos lleva desde lo peor o más imperfecto hacia lo mejor o más perfecto. Y así dice también Ortega: la misión del pensamiento es construir ejemplaridades. Quiero decir, destacar entre las figuras infinitas que la realidad presenta aquellas en que, por su mayor pureza, esa realidad se hace más patente. Una vez entendida en su caso ejemplar, la realidad se esclarece también en sus formas turbias, confusas y deficientes, que son las de mayor frecuencia. En el orden humano al menos, lo depravado, lo torpe y lo trivial son parásitos tenaces de la perfección. No se le dé vueltas. El médico dañino vive gracias al egregio, y si hay tantos malos escritores es porque ha habido algunos buenos. Y da Ortega una vuelta de tuerca más a esta idea con esta otra reflexión. Es condición de toda realidad, dice, pasar por estos dos aspectos de sí misma. Lo que es cuando es con plenitud o en perfección y lo que es cuando es ruina. Para usar un espléndido término del deportismo actual que hubiera entusiasmado a Platón, claro, como que viene de él, para usar, digo, un término deportivo, al ser con plenitud y en perfección, le llamaremos ser en forma, y así opondremos el ser en forma al ser ruina, pues como harían ustedes mal en definir a un hombre según su apariencia cuando le vieron enfermo, toda realidad debe ser definida según su ser en forma. Es decir, aclaremos entre paréntesis, su forma platónica, su ser en forma y no en sus modos deficientes y ruinosos. Aquel, el ser en forma, explica y aclara estos, pero no al revés. Quien no ha visto más que malas corridas de toros, y casi todas lo son, no sabe lo que es una corrida de toros. Quien no ha tenido la suerte de encontrar en su vida una mujer genialmente femenina,
no sabe lo que es una mujer. Ortega, pues, entiende que lo mejor y más perfecto es la referencia de lo imperfecto o enfermizo. O trasladando la reflexión al asunto concreto en que estamos desarrollando, lo ideal es la referencia que atrae hacia sí a lo particular. Es lo primario, lo ideal. Y lo particular es una subordinada de eso ideal. Destaquemos también el hecho de que, optando por la forma de ver todo esto que tenía Platón, aceptamos implícitamente que disponemos de una guía íntima en nuestra búsqueda de la verdad, nuestra búsqueda de esa ejemplaridad, de ese ser en forma de los que habla Ortega. Algo en nosotros está predispuesto para saber hacia dónde apunta el ser ideal que buscamos, lo cual permite entender asimismo a Ortega cuando dice: no se descubren más verdades que las que de antemano se buscan. Las demás, por muy evidentes que sean, encuentran ciego al espíritu. Lo cual presupone que existe una verdad que buscar, un ideal bajo el cual amparar lo particular e imperfecto que nos aportan los sentidos. De esta manera lo confirma el mismo Ortega, que dice: por lo demás, no ignoro que hay gentes las cuales creen haber llegado a la averiguación de que la verdad no existe, que lo así llamado es meramente una creación de la voluntad individual o colectiva. Nietzsche, si no recuerdo mal, pensaba de este modo: la vida quiere ficción, vive de la ficción. Es lo que dice Nietzsche. Todo esto supone que el hombre puede al fin y al cabo vivir aparte de la verdad. Su relación con ella sería extrínseca y fortuita. Por eso había parecido siempre pura frase la socrática expresión de que una vida sin afán de verdad no es vividera para el hombre. Pero ahora entendemos hasta qué punto es literalmente así, sigue diciendo Ortega. La vida sin verdad no es vivible. El hombre puede definirse como el ser que necesita absolutamente la verdad. Y al revés, la verdad es lo único que esencialmente necesita el hombre, su única necesidad incondicional. Todas las demás, incluso comer, son necesarias bajo la condición de que haya verdad. Esto es, de que tenga sentido vivir. Zoológicamente, habría pues que clasificar al hombre más que como carnívoro, como verdávoro. La verdad, reparemos de paso también en ello, no es un estado, sino un tránsito. Salvo las abstracciones lógicas o matemáticas, en el mundo real, en la vida, toda verdad es mejorable. Se la puede completar más con nuevos datos, nuevas perspectivas, nuevo aprendizaje. Una verdad estancada es una verdad muerta. Y lo evidente, lo que nos aportan los sentidos para ir pasando a su condición de verdad en tránsito hacia más verdad, tiene que ser interpretado, elaborado, convertido en concepto que nos permita incorporarlo a un contexto explicativo, que podamos comprender. Así que, de este modo, Ortega nos está exponiendo no sólo su visión de qué es lo que mueve la intención de encontrar lo esencial entre las cosas particulares para formar con ello las ideas, sino que también está expresando su idea sobre aquello en lo que consiste la vida humana. Se vive para buscar la verdad. Se vive para dar un sentido a la vida. Matiza esta idea diciendo: la vida es en el hombre
a diferencia de lo que es en el animal, un instinto frenético hacia lo óptimo, hacia lo perfecto, hacia los ideales que Platón dejó enunciados. Con lo cual, Ortega coincide con el filósofo canadiense Jean Grondin, que asimismo afirma: la tensión hacia el bien, hacia lo mejor, hacia la sobrevivencia, es así inmanente a la vida. Extraigamos, pues, la inferencia última que nos quedaba por realizar de todo lo dicho. La inteligencia es la función que en nosotros está encargada de discurrir desde lo particular hacia lo ideal, hacia lo óptimo, la que nos empuja a ir desde lo peor hacia lo mejor, la que se manifiesta a través, como dice Grondin, de la tensión hacia el bien. Esa tensión hacia el bien lo que nos propone es una trayectoria moral, una trayectoria a través de la cual dar sentido a la vida. Por tanto, la inteligencia es una derivada de esa búsqueda de sentido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta otro vídeo, amigos.